Gloria a Dios, mis hermanos, amigos, gloria sea al Señor. Esta bella palabra Dios nos habla, gloria sea al Señor. Esta palabra que Dios nos ha mandado, gloria sea al Señor, porque es una palabra maravillosa. Por medio de esta palabra Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su misericordia. Por medio de esta palabra Dios nos insta, gloria sea al Señor. Nos está hablando de cuánto Él nos amó, de cuánto amó a la humanidad, de cuánto amó a la gente, de cuánto amó, te amó a ti, a mí y a todo, gloria sea al Señor. Por medio de esta palabra dice, Él nos amó de una manera tan grande, siendo el poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, se vino a ser hombre a esta tierra para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no se merecía, nosotros no merecíamos morir en esa cruz, pero Él no. Él tenía que dejar su trono y morir por ti y por mí. Pero como tú y yo lo pagamos a esa muerte. Hay veces afanado en la vida, en las cosas, gloria sea al Señor, pero nos preocupamos, nos desenfocamos de buscar de la presencia de Dios. Porque Él, hermanos, derramó su sangre poderosa. Derramó esa sangre maravillosa. Él en la cruz fue cargado su cruz, gloria sea al Señor, hasta ese lugar donde tenía que ser crucificado. Él no se merecía. Él le pusieron, hermanos, una cruz, hermano, de espina. Lo azotaron, le vituperaron, le dijeron de todo, por amor a usted y a mí. Ese amor tan maravilloso, ese amor que nadie puede compararle. Nadie, solamente se llama Jesucristo de la gloria. Por eso usted y yo tenemos que poner nuestra confianza solamente en Él, porque en Él está la vida, en Él está la esperanza, en Él está la salvación, la sanidad, solamente en Él. Por eso, amigo, es necesario que recapacites. Es necesario en el amor de Dios que recapacites y valoremos esa muerte tan maravillosa, esa muerte tan maravillosa. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros, gloria sea al Señor, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es una salvación tan grande? Porque le costó a mi Señor Jesucristo, le costó a Él le costó todo eso. No te costó a usted ni a mí, le costó a Él. Por eso dice, porque de tal manera Él amó a este mundo. Hermanos, Él escogió a un pueblo que no era digno. Por eso dice, Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve. Él te escogió a usted, Él me escogió a mí, aunque yo no me merecía, pero Él hizo eso. Había, hermanos, Él hizo el sacrificio para que tú y yo, por medio de esa muerte, tenemos, ¿qué cosa? Acceso al trono de la gracia. Por eso dice que de tal manera, ese amor incomparable, ese amor maravilloso, ese amor grande que Él ha pagado por ti y por mí. Pero qué cosa usted, ¿por qué lo pagamos de esa manera? Seguimos abriéndole las heridas, seguimos crucificándolo al negarlo con nuestros actos, gloria sea al Señor. Cuando Él nos amó, nos mostró su amor, su misericordia. Es necesario en el amor de Dios. Tanto ha sido maltratado Él, que dice que en su rostro no se halló hermosura.
Él cuando estaba en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor, en el gloria a Dios, cuando estaba, gloria sea al Señor, ahí en angustia, dijo estas palabras: Padre, gloria sea al Señor. Cuando estaba ahí en ese monte, dijo: Padre, haz que pase esta copa de mí. ¿Qué significa eso? Gloria sea al Señor. Que en pocas palabras su lado humano estaba diciendo: no permitas que me torturen, que me maten, porque Cristo era humano igual que tú y yo, tenía carne, gloria sea al Señor. Su lado humano estaba diciendo: Padre, haz que pase esta copa de mí. Pero su lado espiritual dijo: Padre, no hagas como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso, gloria sea al Señor, Él te muestra su amor, te muestra su misericordia, Él te muestra ese amor incomparable. Pero ¿cómo lo pagamos a Él? ¿Cómo? Le damos la espalda. Le damos la espalda a Él, cuando deberíamos, gloria sea al Señor, buscar de todo nuestro corazón. Él no nos hizo nada. Él nos extendió con cuerdas de amor. Él nos extendió su misericordia. Él nos extendió su amor para que tú seas salvo, gloria sea al Señor. Parece que a tus problemas le pones más grande que Cristo. Que cuando Cristo es más grande que tus problemas. Que cuando Cristo es más grande, gloria sea al Señor, que tus problemas, Él lo puede solucionar. Pero lo que Él quiere, ¿qué cosa? Que vengas a Él y entregues tus cargas, entregues todo, gloria sea al Señor, para que por medio de Él seas salvo. Por eso dice esta palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea, dice, no se pierda, sino sea salvo. Dios no es malo. El hombre es malo. ¿Por qué? Porque se rehúsa a creer en Jesucristo. Porque se rehúsa a creer en Jesucristo. Hermanos, amigos, gloria sea al Señor. Yo siempre me lo tengo grabado aquí. Cuando una vez, hermanos, estábamos viendo con mi hija, de pasadita estaba viendo esa la Pasión de Cristo. Y mi hija en esos tiempos tenía 4 años. Y miraba, gloria sea al Señor, miraba en esa la Pasión de Cristo, cómo lo torturaran, cómo, gloria sea al Señor, le estaban torturando a Cristo. Y mi hija decía, hermanos, con llanto, decía: Cristo, bájate de ahí. Era un dolor incomparable, que ella sentía ese dolor y decía en su lado, en lo que era pequeño, decía: Cristo, bájate de ahí. Pero a mí también me dolía. ¿Por qué? Porque sabíamos que Cristo ya no podía bajar, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya pagó, Él ya derramó su sangre maravillosa. Él ya pagó, gloria sea al Señor. Pagó su sangre, derramó en la cruz del Calvario. Él fue el último sacrificio que hizo por ti y por mí. Pero es necesario que reflexionemos. Es necesario que tomemos en cuenta la muerte de Cristo. Mira, hermanos, Dios no condena a nadie. Por eso dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿cómo se condena uno, hermanos? Cuando se rehúsa de creer en Jesucristo.
¿Cómo es creer? Creer es rendirle toda tu vida, rendirle todo tu tiempo, rendirle toda tu fuerza, rendirle todo para Cristo, hermanos, porque Él te compró por precio de sangre. Ya no eres del mundo, sino eres de Cristo. Y lo que Cristo te dice, tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que Cristo nos dice. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué cosa? Vive en mí. Y el morir es vivir para Cristo. Por eso en el amor de Dios, Él no condena a nadie, sino que uno solito se condena. ¿Por qué? Por rehusar en creer en Jesucristo. Y esa palabra creer es darle todo de ti. Todo de ti. La gente puede decir, no, yo creo. Si crees, ¿por qué sigues haciendo lo malo? Si tú crees, ¿por qué sigues haciendo las cosas que no le agrada a Dios? Pero si tú crees, hermanos, es rendirte a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Solamente vivir para Él. Para Él. Hermanos, ya el tiempo se acaba. Ya el tiempo se acaba, hermanos, y es donde que la iglesia va a partir de esta tierra. Nos vamos a ir a un lugar maravilloso. Por eso Dios te está haciendo reflexionar. Él murió por ti y por mí. Y reflexionemos en esa muerte, hermanos, que no hay que tomarlo por poco. No hay que tomarlo por poco. A esa muerte maravillosa. Sí, tal vez estabas desanimado. Sí, tal vez estabas afligido. Sí, tal vez estabas de problemas. Sí, pero hoy te digo por la palabra, toma fuerzas en el Señor. Tal vez has pecado, sí, pero dice la Biblia, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay vida en Cristo Jesús. Si tú vienes a los brazos de todo tu corazón, si tú te rindes, gloria al Señor, y deja lo malo que estás haciendo, Él te espera con los brazos abiertos. Porque la palabra dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él está dispuesto a restaurarte. Él está dispuesto a sanarte. Pero tienes que venir con un corazón humillado. Reconocer diciendo, Señor, sí pequé, sí fallé, pero hoy me vengo a ti de todo corazón. Gloria a Dios, mis hermanos. Esta es esta bella palabra de esta noche. Quisiera orar, gloria sea al Señor, ahí donde tú estás. Yo no sé, tal vez puedes estar teniendo dificultades. Yo no sé, tal vez puedes estar teniendo problemas. Yo no sé, gloria sea al Señor, tal vez puedes estar teniendo adversidades, gloria sea al Señor. Pero en esta noche oremos, gloria sea al Señor. Padre mío, Padre bueno, Jehová, gracias por permitirnos escuchar tu bella palabra, mi Dios. Ahí tal vez, mi Dios, que nos están mirando, Dios de la gloria, tal vez pueden estar desanimados, desalentados, enfermos, poderoso, Padre mío. Tú mismo sánalo, Dios, porque tu palabra dice, Padre mío, que tú te llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Tú te llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias, Padre. Si alguno que nos está mirando, Padre mío, está desanimado, renuévale las nuevas fuerzas. Tal vez, Padre mío, alguno que nos está mirando, Padre mío, está triste, atribulado, mi Dios. Tú mismo dele de tu presencia. Tú mismo, mi Dios, llénalo, Jehová. Puede tal vez estar pasando momentos difíciles. Solo tú lo sabes, oh Dios. Solo tú lo sabes, oh Padre. Solo tú lo sabes, bendito Dios. Pero ahí donde está, mi Dios, tú eres un Padre, que tú eres un Dios de espíritu y podemos estar orando aquí y puedes llegar allá, porque tú eres un Padre poderoso, Jehová. Tócalo, mi Dios. Tal vez puede estar pasando, Jehová. Tal vez el enemigo puede estar turbando, Padre mío. Reprende toda obra del enemigo, Jehová. Reprende, mi Dios, toda obra del enemigo, Jehová de los ejércitos, que puede estar turbando
turbando tal vez a los que nos están mirando. En el nombre de Jesús de la gloria, te reprendemos toda obra del enemigo. Te ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de venganza, te ato en el nombre de Jesús. Suelta la vida, suelta los corazones, suelta los pensamientos, suelta las emociones, suelta en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, tu presencia, lo siento, Jehová. Tú estás aquí, oh Dios, y toca esas vidas que puedan estar escuchando, mi Dios, porque tú eres un Padre poderoso, y todo aquel que cree en ti, tú no lo echas fuera. Gracias, Señor. Gracias, papá, por permitirnos escuchar tu palabra. Cuán amor maravilloso nos demuestras por esta palabra. Un amor que nadie podrá compararlo. Gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por curarnos. Gracias por todo, mi Dios de la gloria. Gracias, Jehová. Gracias, oh Dios, por tu palabra, papito Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el bendito nombre de Jesucristo de la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que esta bella noche, que esta palabra haya sido de reflexión para tu vida y para mi vida. Comparte, gloria sea al Señor, a través de la radio Manantial de Vida, para que esta palabra, las alabanzas, lleguen a más corazones. Y por medio de esta palabra, porque la palabra tiene vida, y esa palabra va a llegar a un corazón que lo está necesitando. Comparta, la gloria sea al Señor. Y gloria sea al Señor, saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestro pastor Marcial, gloria sea al Señor, que está a cargo de la radio Manantial de Vida, y a toda su familia y a toda la congregación de la Iglesia Nexo Divino Cordero, Manantial de Vida. Saludamos a todos nuestros hermanos, todos los anexos. Sigamos adelante peleando la buena batalla. Dios me lo bendiga, hermanos, conmigo hasta aquí y hasta otra oportunidad. Y chao, mis hermanos, Dios los bendiga. Y el pueblo de Dios sabe decir amén. Gloria a Dios.